Los principales fundadores de la lógica fueron los miembros del Círculo de Viena, entre ellos Maurice Schlick, Rudolf Carnap, Otto Neurath, Herbert Feig, Friedrich Waismann, Edgar Silger, Viktor Kraft, Philipp Frank, Karl Menger, Kurt Golden y Hans Hans. Se puede observar del lado izquierdo el área filosófica, los principales miembros, y del área científica y matemática del lado derecho. Hubo miembros que fueron reconocidos como miembros, pero solo porque una porción de sus trabajos coincidían con la ideología positivista. Algunos son Heinz Reitman, Richard von Mises, Kurt Hegel, Karl Hemberg, entre otros. Algunos puntos de la filosofía positivista son que ponen en primer plano el método científico como instrumento de acceso a la verdad, postulan que la lógica que orienta los procesos investigativos debe ser universal a toda ciencia. La ciencia, a este respecto, algo orienta a descubrir y percibir la aparición de fenómenos. Además, los sentidos son el medio a través de los cuales podemos acceder a los resultados obtenidos de la investigación, y postula el divorcio entre ciencia y cultura. En el año de 1929 fue organizado el primer Congreso Internacional celebrado en Praga por parte del Círculo de Viena. Además, los congresos del Círculo de Viena les permitieron crear alianzas simpatizantes con la Escuela de Berlín, filósofos escandinavos, escuelas dentistas de Uppsala, el grupo de lógicos de Münster, simpatizantes norteamericanos, analistas británicos, filósofos y lógicos polacos. Las obras más relevantes se encuentran en pantalla y los autores son Gilbert Ryle, Karl Popper, R.M. Hare, John Whitson, Gottman, entre otros. El positivismo nace y permanece hasta nuestros días como una filosofía que no está ajena a los resultados de la ciencia y que pretende que sus análisis alcancen el máximo grado de rigor. Su visión de la ciencia. Los positivistas vieneses se interesaron principalmente por las ciencias formales y naturales. No identificaron a la filosofía con la ciencia, pero pensaban que aquella debía contribuir a su manera al progreso del conocimiento científico. En consecuencia, condenaban a la metafísica porque no satisfacía esta condición. El positivismo lógico estableció como meta alcanzar los siguientes objetivos fundamentales. 1. Dar a la ciencia una base positiva. 2. Adoptar el análisis lógico del lenguaje, de los conceptos de la ciencia empírica, y mediante estos recursos demostrar la inutilidad de la metafísica. El positivismo lógico pretendía alcanzar sus objetivos mediante su particular método científico que constaba de dos factores, la verificación empírica y el análisis lógico del lenguaje. Ideologías y creencias principales del positivismo. El órgano principal del movimiento positivista se basa en una entrevista titulada Annalen der Philosophie. La denominaron Erkenntnis bajo la dirección de Carnap y Reichenbach. Se convirtió en el órgano principal, aunque posteriormente apareció una serie de monografías llamadas Ciencia Unificada. Después apareció una compilación bajo la dirección general de Schlick y Philipp Frank. Se guiaban de un temperamento crítico y científico. El libro Lenguaje, Verdad y Lógica es considerado una gran contribución en difundir la posición clásica del Círculo de Viena. El positivismo sostiene que las hipótesis metafísicas son rechazables por inservibles, y los problemas que encierran son tan inútiles como irresolubles, pues no pueden ser objeto de contrastación empírica. Se tenía un fuerte rechazo general de la metafísica. Por ende, los positivistas lógicos formularon distintas versiones del principio de verificación. Popper no era miembro del círculo y tampoco deseaba serlo, sino que se le clasificó con el positivismo por sus afinidades con el mismo. Decaimiento. El fracaso del positivismo queda sintetizado en la incapacidad de reducir la investigación científica a una simple lógica. Fracasó de las dos formas que adoptó, la del criterio empirista y la de la lógica de la verificación. El primero porque la proposición con forma de universal no podía ser definitivamente verificada, y porque el criterio de verificación parcial no fue ni preciso ni formalizado, al grado de no construir una solución lógica rigurosa. Al ser incapaces los positivistas de reducir la observación a una lógica y despojarla con ello de los objetivos del observador, dejaba sin fundamento lógico a una parte esencial del proceso de verificación que cuestionaba la objetividad del mismo, al menos como ellos lo entendieron, como independencia del sujeto y su reducción a una lógica abstracta. Psicología de Tolman, Hall y Skinner. Tolman y Hall se basan en el criterio epistemológico del positivismo lógico, superando al positivismo empirista. Para el positivismo empirista tan solo se puede investigar los fenómenos observables por los sentidos externos. Para el positivismo lógico también son objeto de estudio científico otros conceptos, variables intervinientes, que aunque no se pueden observar directamente por las características de ciertas condiciones, variables independientes, y sus consecuencias, variable dependiente o conducta, pueden llegar a afirmar no solo su existencia, sino también pueden estudiar su naturaleza. Skinner, siguiendo el criterio de Watson, adopta la postura del empirismo radical. Skinner observa una conducta concreta y los fenómenos que suceden a continuación, asociación por continuidad temporal. Y si al repetirse esas mismas circunstancias aumenta la probabilidad de tal conducta, entonces piensa que ha encontrado las condiciones de dicha conducta, denominándolas reforzadoras. Inicio de la revolución cognitiva. La ciencia cognitiva es un empeño contemporáneo de base empírica que responde a interrogantes epistemológicas de antigua data. Suelen asociarse 5 aspectos fundamentales a los empeños de los científicos cognitivos, sin embargo, no todos se adhieren a ellos. Los 2 primeros incorporan creencias centrales en la ciencia cognitiva actual. Los otros 3 aspectos conciernen a procedimientos metodológicos o estratégicos. La reunión del simposio de Hickson tenía como fin el intercambio de ideas acerca de la forma en la que el sistema nervioso controla la conducta. Algunos oradores fueron Newman y McCulloch, y fue Lashley quien pronunció el discurso más memorable, titulado El problema del orden serial en la conducta. A comienzos de siglo, la mayor parte de los investigadores escogieron la introspección como método científico predilecto. Sin embargo, con la llegada del conductismo, esto se vino abajo. Los conductistas enunciaron 2 proposiciones conexas. 1. Los investigadores debían limitarse estrictamente a los métodos públicos de observación. 2. Debían centrarse exclusivamente en la conducta. El artículo de Lashley enfrentaba al conductismo radicalmente. En él mencionaba que la conducta no derivaba de incitaciones ambientales, y además que la adición a los cánones conductistas estaba volviendo imposible el estudio científico de la mente. Un momento crítico en la historia de la ciencia fue cuando los asistentes del simposio de Hickson rechazaban a menudo cualquier lazo directo con la filosofía, a la que consideraban una fuerza intelectual regresiva, por lo que a fines del siglo XIX se inauguraron disciplinas científicas separadas. En 1936, Alan Turing propuso la idea de una máquina simple, nombrada después máquina de Turing, capaz de ejecutar cualquier clase de programa o de plan que se expresara en un código binario. Warren McCulloch y Walter Pitts en 1943 demostraron que las operaciones de una célula nerviosa y sus conexiones con otras, la llamada red neural, podían ser representadas mediante un modelo lógico. El libro Cibernética de Norbert Wiener de 1948 estableció una concepción integral en la que reunía los avances en la comprensión del sistema nervioso humano, la computadora electrónica y el funcionamiento de otras máquinas. Claude Shannon, en 1930, observó que podían utilizarse los 2 principios de la lógica para describir los 2 estados de las llaves reales electromecánicas. Además, en colaboración con Warren Haven, llegaron a establecer la noción clave de la teoría de la información.
En la Segunda Guerra Mundial se aprendió mucho acerca de la afasia, agnosia y otras formas de patología mental provocadas por daños cerebrales. Algunos encuentros de los aspirantes a científicos cognitivos fueron el Simposio de Gison, congreso que los científicos de orientación cognitiva celebraron durante la década de los 40 y 50, el creado por Warren McCulloch en conjunto con la Fundación de Macy, y el Club Ration, creado en 1949. La Fundación Sloan daba apoyo financiero a lo que ella titulaba programas particulares, a través de los cuales invertía sumas sustanciales en un cierto campo del saber, con la esperanza de estimular un avance significativo. Algunas características fundamentales de la ciencia cognitiva son representaciones. Este nivel es indispensable para explicar toda la variedad de las conductas, acciones y pensamientos humanos. Las computadoras, además de servir como modelos del pensamiento, también son una herramienta valiosa en las tareas de la ciencia cognitivista, ya que actúan como una prueba de existencia. Los científicos cognitivistas no están en contra de los afectos, la historia o cultura que circundan cualquier acción, pero en la práctica tratan de deslindar estos elementos en el mayor grado posible. En este apartado encontramos dos perspectivas: los escépticos, que sostienen que es imposible hacer progreso mezclando disciplinas, que es bueno una cooperación pero nunca una fusión total, y por otro lado los que creen que podrán alcanzar interacciones más potentes que las que les brindaría la perspectiva de una disciplina única. Las raíces de la tradición filosófica clásica, en muchas páginas de la bibliografía de la ciencia cognitiva, ocupan un lugar prominente en los debates de los filósofos griegos, así como de los sucesores de la Ilustración. Sin embargo, en ocasiones esto puede generar un poco de controversia. Psicología cognitiva, las 3 líneas cardinales de investigación desde 1950. El mágico número 7 de George Miller. Esto fue publicado en 1956. Era la exposición de una teoría formal o un informe de un experimento. En él, Miller mostró que la capacidad de los individuos parecía experimentar un cambio radical al acercarse a los 7 elementos. Por debajo de ese número eran capaces de realizar tareas con facilidad. Por encima de él era muy probable que fallaran. Miller, para tranquilizar al público, dice que los humanos son capaces de eludir esta restricción, puesto que somos capaces de hacer conjuntos para posteriormente interpretarlos como una unidad, para posteriormente describir la eficiencia y potencia de la recodificación de información que tenemos. Enfoque británico del procesamiento de la información. Este surgió directamente de los trabajos de la psicología aplicada efectuada en la Segunda Guerra Mundial. Principalmente fue por Colin Sherry y Donald Brodel, cuyos estudios de la década de los 50 inspiraron el enfoque británico de la psicología del procesamiento de la información. Sherry era partidario de la teoría de la información y se centró en la capacidad de los individuos para atender y obtener información de canales ruidosos. Así, Sherry comprobó que los sujetos eran capaces de informar acerca de gran parte de lo que llegaba hasta ellos por el oído. Por otra parte, Donald mejoró este procedimiento presentado simultáneamente en ambos oídos, con una serie de 3 dígitos, y halló que los sujetos respondían con mayor facilidad y obtenían puntajes más altos si primero transmitían todos los dígitos que se les habían sido presentados. Muchos investigadores, o ninguno, creían en la percepción hasta que se presentó el modelo de diagrama de flujo expuesto por Donald y sus colegas, con pruebas sobre las etapas concretas del procesamiento de la información, y así ahora era posible examinar las dimensiones temporales de diversos procesos psicológicos. Enfoque de Jerome Brunner. En colaboración de Jacqueline Goodnow y George Austin, Jerome publicó un libro titulado Un estudio del pensamiento en 1956. En este, Brunner junto a sus colegas siguieron la tradición de estudiar formas abstractas de categorización. En este, el experimentador eligió un concepto como la clase de todas las cartas que contienen una figura roja, a todas las cartas que contienen cuadrados rojos, o la clase de todas las cartas que contienen figuras y o círculos. En este, la tarea del sujeto era descubrir las propiedades del concepto elegido para seleccionar todas aquellas cartas que exhibieran sus características definitorias. Brunner y sus colaboradores se centraron inicialmente en los fragmentos de información que los sujetos asimilaban al encontrar estímulos tan simples. Sin embargo, también se desviaron de los enfoques actuales y finalmente analizaron las propiedades de información de largas secuencias de acciones, llamadas estrategias. Se examinó la estrategia de exploración sucesiva, en la que el sujeto asumió como única hipótesis, por ejemplo, identificar las tarjetas que contenían solo objetos rojos. Esto limita sus opciones, y tras encontrar un caso positivo se realiza una serie de opciones para que cada una de estas cambie. No es sorpresa, pero el libro de Brunner se presentó como innovador, puesto que se decía, un estudio del pensamiento condujo, en muchos sentidos, a la inauguración de una nueva ciencia. El programa de la psicología cognitivista. A finales de la década de 1950, tras una investigación trazada por Miller, Brodel y Sherry, que tenían como objetivo introducir nociones, en un principio fueron declaradas fuera de lítigo y rechazadas, todo a base de cómo un sujeto era capaz de retener información y utilizarla para resolver un problema, llegando a la conclusión de que se podían investigar más a fondo. No se limitaban a enfoques generales, sino que cada uno tomó enfoques distintos. Miller analizó las propiedades y limitaciones estructurales. Bronsberg y Sherry examinaron las transformaciones de la información en su tránsito desde los sentidos hasta el almacenamiento de la memoria. Y Brunner atribuyó a diversos sujetos que atribuyen al desempeño de la tarea. Por motivos de estrategia científica, se formulan distintos términos como análisis molecular, basado en unidades pequeñas, y análisis molar, basado en unidades mayores. En contraste, los enfoques moleculares y molares se asemejan a lo visto desde lo general a lo particular y viceversa. Casi todos los psicólogos simpatizaban con uno u otro de estos enfoques. Algunos creen que la conducta puede reducirse o explicarse en definitiva por entidades moleculares. Las más grandes objeciones de Kant, según su punto de vista funcional, incumben a la filosofía a establecer la naturaleza de pensar, diagramar las relaciones entre las diferentes ciencias, así como formular sus fundamentos y limitaciones. La psicología era tomada como una incursión de segunda categoría que solo se podía concentrar en examinar los distintos contextos sociales, pero sin descifrar la naturaleza del pensamiento. Ataques contra los seguidores de Wood. Williams criticó a Wood por enfocarse en la búsqueda de elementos de pensamiento y no en cuestiones más importantes en la psicología. James abordó la psicología desde una perspectiva pragmática y sostenía que los mecanismos psíquicos existen por su utilidad para los individuos. En 1913, John B. Watson propuso la psicología conductista, la cual estudia la conducta observable en lugar de la mente. Esta ciencia objetiva busca predecir y controlar la conducta y no depende de la introspección. La psicología de la Gestalt surgió a partir de demostraciones notables que cambiaron la forma de pensar sobre los fenómenos mentales. En la primera mitad del siglo XX, la psicología en Estados Unidos se inclinó hacia el conductismo, pero algunos miembros de la comunidad encontraron limitaciones en su teoría.
Frederick Bucklet y sus esquemas. El psicólogo británico Frederick Bucklet desarrolló el método de reproducción serial para estudiar la convencionalización en la memoria. Descubrió que los sujetos no podían recordar exactamente la información y explicó que los esquemas cognitivos abstractos que surgen de encuentros previos del sujeto con su medio afectan la rememoración. Las inquietudes evolutivas de Jean Piaget. Jean Piaget, biólogo interesado en los errores de los niños en pruebas de inteligencia, se dedicó a estudiar el desarrollo del pensamiento infantil. Su trabajo se centró en grandes preguntas filosóficas y estableció una epistemología basada en principios biológicos. En el pasado, el conductismo era la vertiente predominante de la psicología. En los años 50, la psicología cognitiva surgió gracias a la teoría de la información y las computadoras, centrándose en el procesamiento de información y atención. Stenberg propuso un modelo que dividía el proceso en etapas separadas, mientras que Atkinson y Seyfried describían 3 almacenes de la memoria sensorial, corto y largo plazo. La psicología cognitiva ha progresado significativamente desde la década de 1950 gracias a la creación de paradigmas y la exploración de diferentes temas. Aunque ha ganado terreno en la disciplina, aún enfrenta problemas sustanciales como la división en muchas especialidades sin contacto entre sí. Se cuestiona si la psicología seguirá siendo autónoma o si será absorbida por una disciplina más amplia como la ciencia cognitiva unificada que fusiona la psicología cognitiva y la inteligencia artificial con otras disciplinas. Aunque la psicología cognitiva se centrará en problemas específicos, la psicología seguirá siendo necesaria para la práctica clínica, la educación y la empresa. La fusión de la psicología entre disciplinas reconocerá su importancia y aunque puede ser difícil completar la ciencia psicológica sin la ayuda de otras disciplinas, la psicología seguirá siendo una disciplina necesaria. En el verano de 1956 de Dartmouth, jóvenes se reunieron con el propósito de debatir la posibilidad de producir programas de computadoras que fueran capaces de comportarse o de pensar inteligentemente. Declararon que el estudio se basaba en que la máquina pudiera simular cualquier aspecto de aprendizaje o inteligencia humana. Casi todas las autoridades concuerdan en que la IA procura producir en una computadora un resultado de salida que se consideraría inteligente. El programa de computadora es una verificación de una teoría sobre cómo opera el proceso cognitivo. Todas estas ideas de Babbage y el pensamiento de Boole y las demostraciones de Whitehead y Russell fueron culminando con el diseño de las primeras computadoras y los primeros programas que mostraban inteligencia. La tesis de Shannon demostró las bases para la fabricación de máquinas capaces de ejecutar operaciones de verdad lógica y sugirió nuevas formas de diseñar y simplificar los circuitos. Newell y Simon subrayaron los paralelismos entre la resolución de problemas, tal como la practican los seres humanos y las máquinas, las semejanzas entre la resolución de problemas en los humanos y las máquinas, tanto los hombres como las computadoras presentaban elementos básicos similares. Marvin Minsky y Evans Burrow decían que la computadora se asemeja a un ser humano al que se le pudiera resolver un problema algebraico en una lengua extranjera, de la cual solo conoce unas pocas palabras. Enfrentados con un tal enigma, tanto con la computadora como el extranjero apoyarán los pocos números que reconocen y harían la mejor conjetura posible acerca de las operaciones matemáticas que deben ejecutarse con esos números. Se creía que el camino para volver inteligentes a las máquinas era un enfoque formal y riguroso en el cual los actos que componen inteligencia era reducir a una serie de relaciones o de axiomas lógicos que pueden expresar de forma precisa en términos matemáticos. Este programa se desempeñaba de una manera muy versátil, percibiendo las diferencias y ejecutando órdenes. Sin embargo, carecía de la adecuada información semántica para evaluar la diferencia de significado, no aprendía de sus errores, pero sin embargo vio la luz en momentos decisivos de la historia de la inteligencia artificial. La búsqueda de Newell y Russell se orientó hacia programas que pudieran abordar toda suerte de materiales y se habían puesto de manifiesto cada vez que las limitaciones de tales programas estaban. Tiempo después se convencieron de las limitaciones de sus programas generalistas y las necesidades de que los sistemas poseyeran un grado considerable de conocimiento especializados o expertos. Se estaba librando una batalla sobre la representación declarativa y la representación de procedimientos, pues había personas que preferían una y otras personas que preferían la otra representación. A comienzos de la década de los 70, estos dos campos estaban tajantemente divididos. Sin embargo, la polémica no tuvo tanto tiempo que abarcó, pues se había reconocido cada vez más que no todas las funciones de computación se representaban mejor a una modalidad. Joseph decía que las pretensiones eran excesivas y totalmente desacordes, enjuició las aspiraciones futuras de la IA, sosteniendo que gran parte de las tareas que se asignaban a las máquinas debían quedar en manos de los seres humanos. Hoover en 1972 publicó un libro donde decía las diferencias fundamentales entre los seres humanos y las computadoras. Afirmaba que los seres humanos poseen una ciencia periférica, toleran la ambigüedad, su cuerpo se organiza y unifica la experiencia de los sujetos y las impresiones subjetivas, etc. Pero la vida humana posee el grado de orden que le es necesario tener. Los críticos de la IA no pudieron ser parcialmente silenciados. No hay consenso general que a comienzos de la década de los 70 hubo en este campo un nuevo estallido de energía y varios logros significativos. Se manifestó otra tendencia a dictar el uso creciente de un enfoque. Chang y sus colegas probaron que un mecanismo de comprensión tiene diversas expectativas acerca de lo que es un texto en general. Minsky ha expuesto también una interesante concepción acerca del modelo en que opera la mente. Considera que la actividad psíquica consiste en múltiples agentes, cada uno de los cuales es un especialista a su manera. En el ámbito del lenguaje elaboraron programas que hacen resúmenes de relatos, comprendían artículos periodísticos, etc. Crearon grandes controversias. Pero Chang demanda que los programas comprenden el lenguaje genuinamente o al menos ciertas partes de él. Hubo avances análogos y tal vez más inequívocos en el campo de la percepción visual. En 1960, un mecanismo inventado por Frank, denominado perceptron, cuyo propósito era reconocer letras situadas frente a sus ojos. Se consideró que esta era la mejor manera de imitar lo que